Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Buenas. Esto es Procases, estamos en Net Televisión y somos un periodístico semanal. Cosa de quedarte un ratito con nosotros y entender todo lo que pasó en la semana con ojos analíticos, más tranquis, más relajados, sin perder la rigurosidad de la información. Y hablando de eso, ellos son quienes me acompañan. Mariano Casal, Lucas Duet. Gente, ¿cómo les va, chicos? Muy bien, ¿cómo estás, Karin? Mariano. Lucas, Karin, buenas noches, ¿cómo andan? Todo muy bien. Y vamos a hablar de todo un poco, sobre todo de lo que pasó, lo más importante, las elecciones. Momento, pero vamos a ir analizándolas de a poquito. ¿Qué les parece si arrancamos viendo lo importante de la semana en imágenes? Estas son las caras. Se los ve a todos contentos generalmente, ¿viste? Y en elecciones es así, perdemos, pero un gesto más bien adusto, pero no perdimos. Pero ¿quiénes perdieron y quiénes ganaron? Si vemos los números, son casi 42 puntos que tiene Juntos por el Cambio con 33,5 del peronismo unido. Y en la semana se habló, y el oficialismo rechazó completamente esta afirmación, de que el peronismo nunca tuvo un piso tan bajo, que se está perdiendo a la representación popular, porque ni siquiera Juntos por el Cambio tuvo un piso tan bajo después de la elección de Macri. Vamos a empezar a analizar estos números y las caras sonrientes. Pierdan, ganen más o menos, pero siempre sonrientes. Marian, Lucas, los escucho. A mí lo que me interesa de esto es que creo que por primera vez en la política, o por lo menos hace mucho, todos ganaron, ¿no? Sí. Todos ganaron. El que salió cuarto, ¿sabes qué? Vos ganaste también, ¿no? Se dio como ese panorama donde todos salieron victoriosos, salieron todos a hablar con el pecho inflado y a decir un poco de que les fue bien a todos. Y más allá de las cosas específicas que vamos a estar analizando durante este programa, lo importante es ver que volvemos a tener una elección muy polarizada, más allá de algunas apariciones de terceras fuerzas o terceras vías, pero vemos una elección muy polarizada, dos espacios muy claramente marcados, que no es menor ni para el ganador ni para el perdedor, porque Juntos por el Cambio, sin estar en el gobierno, más allá de las jefaturas provinciales y en la Ciudad de Buenos Aires, se mantuvo unido durante 2 años, teniendo al frente de todos, también todo unido del lado de enfrente y, como se dice en la jerga política, con todos los fierros del Estado Nacional y de la provincia de Buenos Aires sobre todo. Y lo que vemos ahora es que se mantuvieron unidos y el frente de todos, más allá de la inmensa cantidad de votos que perdió, los millones de votos que perdió, no es menor que mantiene más del 30% de los votos a nivel nacional, claro, en una suposición de muchos errores que hubieron desde que se inició el gobierno y sobre todo que arrancó la pandemia. O sea, recuperaron. Juntos por el Cambio subió en algunos distritos, pero bajó en otros, como por ejemplo Capital Federal, que pierde 2 legisladores, porque la derecha ahí avanza fuerte. ¿Qué les parece si arrancamos con los rostros y afirmaciones? Así nos vamos guiando un poco en tantas cosas que dejaron estas elecciones, ¿no? El avance de la izquierda, que ya vamos a ir en profundidad con uno de sus protagonistas en el país, provincias que fueron recuperadas y otras que, bueno, ya se sabía que iban a perder, ¿no? Pero los diputados están casi iguales y el Senado, se pierde mayoría en el Senado. Arrancamos con la primera placa, Pauli, a ver qué tenemos como para mostrarnos ya en imágenes y en palabras. Quienes ganaron, quienes perdieron, ya lo estamos viendo, pero vamos a arrancar ahora sí con estos protagonistas, y acá me doy vuelta para ver un poco mejor la pantalla. La que viene. Exactamente, sobre todo un poco lo que se vio en lo que tiene que ver con la hazaña, ¿no? Esto que pasó con Mayra Mendoza, también lo que pasó con Espinosa, lo que pasó en Chaco también con Jorge Capitanich, municipios que en unas PASO con los números uno veía, sinceramente, ¿no? Muy difícil que se remonte esa diferencia que se había logrado, pero sin embargo fueron, me parece que una campaña más territorial, me parece más de caminar por las calles y tomar nota, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que Alberto Fernández después de las PASO salió con la famosa libreta en algunos actos sí, que sí. salía como a anotar? Me parece que copiaron ese sistema varios intendentes de varios municipios donde pudieron recuperar la confianza de algunos indecisos que habían hecho algún voto para llamar la atención, ¿no es cierto? Sí, apareció, después desapareció, diría el presidente, porque fue muy esporádico. Muy esporádicas fueron las apariciones. Lo que es importante también remarcar, Lucas y Karin, es que estamos hablando de una elección legislativa contra la elección, las comparaciones que hicimos al principio del programa, presidencial.
De acá a 2 años, obviamente que tenemos una situación macroeconómica muy compleja y también política, sobre todo para el Frente de Todos. Si bien Juntos por el Cambio también tiene sus internas que van a empezar a aparecer en los próximos meses, pero lo importante es, de acá a 2 años, ¿cuántas provincias se van a sumar, las que tengan la posibilidad de hacerlo según su legislatura, a la elección presidencial? ¿Cuántas se van a desligar? Claro. Recuerden, Karin y Lucas, que a principios de 2019 mucho se discutió si la provincia de Buenos Aires adelantaba o no. Y ese es un reclamo que después le pasaron a Mauricio Macri los propios integrantes Juntos por el Cambio. Bien, ganó provincias Salta, Tucumán, Chaco, Tierra del Fuego, San Juan, provincias que tuvieron que recuperar. Perdieron, por supuesto, bueno, La Pampa, San Luis, Chubut, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, por muy poquitito, porque fue casi un empate técnico en provincia de Buenos Aires. Pero también decían, ¿quiénes eran las figuras? ¿Hay figuras rutilantes o de gran apuesta? ¿Hubieron figuras en estas elecciones? María Eugenia Vidal, millones de argentinos en todo el país dijeron basta. Sí, pero basta, pero se recuperaron bastante los votos del Frente de Todos en definitiva. Se sigue votando a quien te da la posibilidad de llegar a fin de mes, sobre todo cuando te dan planes sociales o que vos lo estás necesitando urgentemente. Próxima placa, como para ir avanzando en lo que dicen. Acá aparece la derecha y vamos a detenernos un poco. Vamos a volver a romper otro récord en 2023. 17 tuvo la derecha a nivel de la ciudad y Spert también le fue muy, pero muy bien. No tengo el número acá a concreto, pero sí un porcentaje enorme que le está sacando puntos a lo que es la oposición de Juntos por el Cambio. ¿Qué creen que se va a venir? ¿Se va a repetir este escenario en 2 años en las presidenciales con la derecha o fue un basta a los que no dan resultados o respuestas de un lado y de otro, oficialismo, oposición tradicional? A mí me parece que acá se da una situación bastante particular que tiene que ver con esta piedra en el zapato, ¿no? Para Juntos por el Cambio, que tiene que ver con estos votos que se le escaparon en este caso en la ciudad, por ejemplo, a María Eugenia Vidal, que no logró el famoso 50% de Elisa Carrió, no sé si recuerdan, y con un Javier Milei que ha sacado un 17%, que en la ciudad es un porcentaje muy alto, inclusive su búnker fue en el Luna Park, que ya hablaba de la expectativa, y lo mismo en la provincia, ¿no? Con Spert, que va, digamos, con otro partido, pero que calculo que viendo el escenario van a realizar una alianza. Pero ahora, lo interesante, y ustedes que caminaron los pasillos del Congreso, saben que en campaña es una cosa, pero cuando uno tiene que empezar a hablar con otros bloques, con otras comisiones, a arreglar lo que tienen que ver los proyectos de ley, ahí vamos a ver qué tanto la derecha puede negociar o no en los pasillos del Congreso, ¿no? Se habla de casta, ¿no, Marian? Pero ¿qué casta me están hablando si vamos a estar todos, vamos a estar todos, digo yo, Spert, Milei, Claro. Marra, van a estar sentados en una banca. En las bancas, si hay algo que aprendí de trabajar tanto con diputados en este año, fue concretamente... Ahí tiene que haber un acuerdo para que tu proyecto, que entre 2 líneas del proyecto tuyo que también compartís con el de la oposición, Claro. sí o sí tenés que hablarlo. Karin, Marian, ¿qué hay decís? algo importante sobre estos nuevos espacios que resurgieron y que son 2 desafíos. El primero es cómo a partir de ahora vos realizás una construcción nacional, porque han tenido problemas para realizar las listas de diputados y de legisladores tanto en la ciudad como en la provincia, pero al fin lo lograron y les fue bien. Incluso Spert no le fue tan bien como Milei, pero pudo superar a la izquierda y no terminó en el 4.º lugar. Pero el gran desafío es cómo llevas eso a nivel nacional ante una eventual candidatura presidencial, que es lo que ya desde el domingo, desde esas fuerzas te decían, porque no es muy fácil generar una... Vos imaginate en todos los distritos generar, además de la postulación presidencial, diputados, en las que se tenga que elegir senadores, legislaturas provinciales. Es muy difícil. Claro. Y también un detalle que no hay que dejar fuera es, recordemos que en campaña Mauricio Macri estuvo coqueteando bastante, ¿no? Con Javier Milei en un mensaje que a Horacio Rodríguez Larreta no le cerraba tanto, ¿no? Esto estoy de las declaraciones de Macri, decir, la verdad que estoy de acuerdo con varias políticas que propone Javier Milei. Digo, eso también yo creo que se va a poner un poco en claro a medida que pase el tiempo. Por lo tanto, a ver, ganamos, o como dijo Vida, ¿quién fue que dijo? Ganamos, algunos pierden ganando y otros ganan perdiendo.
Cosa compleja, pero claro, ¿cuándo decís eso? ¿Con qué números te estás comparando? ¿Con los de las PASO? ¿Con los de las legislativas anteriores? Porque es en ese contexto en el que tenemos que entender la palabra de los políticos cuando dicen ganamos, siempre lo van a decir, o el perdieron, no le quedó más remedio al oficialismo después de las PASO decir acá hubo un mensaje claro, pero recuperaron y mucho, aunque les alcanza, no les alcanza, y no, porque acuerdos tiene que haber. Una última placa, como para ir cerrando, que claro, es la del presidente de la Nación, que fue un discurso grabado inmediatamente después de que se supieran los primeros resultados, que llamó mucho la atención, grabado, hablando de plan plurianual. ¿A quién fue dirigido ese mensaje, chicos, en realidad? Bueno, un poco también la palabra del presidente con un mensaje grabado, ¿no?, en ese domingo de elecciones, pero también yo creo que es una manera de salir airoso, ¿no?, de esta situación de las PASO, de todo el reclamo, de la economía, obviamente, que es algo que no se puede negar, de los porcentajes. Un 50% de pobreza en un país es un índice muy alto y es muy difícil conseguir acuerdos, ¿no? Entonces creo que el presidente, viendo cómo han resultado las elecciones, empieza como a armar un manto de paz, ¿no? Un manto de, bueno, sentémonos todos, ya pasó la campaña, tratemos de que cada uno se lleve Bien. agua para su molino, ¿no? Marian, fue un mensaje para los mercados, ¿crees? Este grabadito que hizo, después lógicamente habló en vivo en el escenario, esta semana con la marcha de la militancia, también se espera un presidente que esté bien presente, ¿no? Pero ¿crees que el dólar no se ha disparado, se ha tranquilizado todo? Había tanta expectativa, ¿no? Sí, a ver, es muy complejo e incluso te diría reciente. Hay algo que pasó en la campaña y en la previa también, que es que el presidente se expuso demasiado a las apariciones públicas y a los mensajes. Y la verdad que en el gran porcentaje de esas apariciones se dieron muchas contradicciones, que eso, siendo vos el jefe de Estado, no lo podés permitir. No se entiende y hubo muchas cosas que fueron hasta, te diría, insólitas, de comunicaciones o de acciones o de movimientos estratégicos que fueron y vinieron dentro del oficialismo. Y esa no es una buena señal. Y sobre todo, Karin, porque lo hemos hablado muchas veces, no se presenta un plan de verdad, un plan macroeconómico de verdad y acá el futuro. El gobierno todavía no le dice a los mercados, ni le está diciendo al FMI, ni siquiera a la oposición, cuál es el plan de acá a 2 años y cuáles son las 4 o 5 medidas básicas que vas a tomar para llegar o para aliviar un poco la situación que está ocurriendo desde hace ya varios años. Y por eso el dólar sigue subiendo, ahora menos, ahora aflojado, y la inflación también. Por eso desesperadamente todos necesitamos un poco más de certeza. Y creo yo que en estas palabras, certeza, el esperar que llegue alguna resolución. Ahora se piden que las sesiones ordinarias se estiren un poco más, un Congreso que se tiene que acomodar. Todo eso, y vamos a llegar a diciembre, a las fiestas que las van a querer pasar tranquilos todos, sobre todo el oficialismo, tranquilizando el ánimo popular. Señores, vamos a seguir analizando, pero con los protagonistas. En el próximo bloque, ellos ganadores, y tenemos a alguien de la izquierda con un número extraordinario en el norte que ha ganado, y el senador más joven de la historia, acá en Procases. Momento de conocer a las nuevas caras que fueron votadas. Nuevas caras, en este caso no, porque es un diputado nacional que deja su banca para asumir como senador electo por la provincia de Chubut. Es Nacho Torres y lo presentamos de esta manera. Ignacio Agustín Torres nació en Trelew el 4 de mayo de 1988. Se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Argentina de la Empresa. En 2015 asumió como presidente de la Fundación Pensar de Chubut del PRO. En el 2016 fue nombrado como director ejecutivo del PAMI de esa provincia. Y en marzo del 2019 fue nombrado por Rogelio Frigerio en la Mesa de Desarrollo Patagónica como coordinador por parte del Ministerio del Interior de la Nación. Ese mismo año, Torres fue elegido como el primer candidato a diputado nacional de las listas de Juntos por el Cambio para las elecciones legislativas del 2019. Esta última semana, el hasta ahora diputado del PRO se impuso por 11 puntos y llegará a la Cámara Alta junto a la radical Edith Terenzi, su compañera de fórmula en las primarias, cuando venció al radical Gustavo Mena. Le damos la bienvenida al senador electo por la provincia de Chubut, Ignacio Torres.
ya senador. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y te espera un Senado diferente al que fue hasta ahora, y por primera vez desde que el peronismo está en nuestro país, bueno, no con mayoría allí, y es un dato muy grande. Ahora, ¿cómo se traduce esto que digo? Van a poder, porque siguen siendo oficialismo, claro está, pero por el Senado pasan muchas cosas importantes, es origen de leyes que tienen que ver con lo impositivo, que tienen que ver con el dinero de las provincias. ¿Cómo va a ser el Senado al cual ingreses, Nacho, según tu visión? Sí, yo creo que hay un hito muy importante que es justamente haberle arrebatado el quórum automático a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué quiere decir esto? Que además de ponerle un freno a muchos proyectos tribuneros, revanchistas, que ponen en jaque lo más preciado de un sistema republicano, también va a ser vinculante la agenda de la oposición. Y esto es algo que no se da desde la recuperación de la democracia. Hace 38 años que es muy difícil poder lograr este equilibrio de la balanza democrática, sobre todo en la Cámara Alta, y creo que es algo sano para todos los argentinos, no para un espacio en particular. La alternancia siempre es buena, el diálogo es bueno, y en un esquema de post-pandemia creo que va a ser muy bueno para poder discutir lo importante y sobrevolar esa grieta inconducente. Bueno, esperemos todos. Mariano Casal, Lucas Duet, aquí están para hacerte preguntas también. Torres, buenas noches, ¿cómo está? Un gusto hablar con usted. A ver, usted lo ha mencionado en otros espacios, pero ¿puede describir cómo fue en los últimos 3, 4 y 5 años la situación de Chubut? Porque acá, además de la pandemia y la situación económica que venía de los años anteriores, pasó algo, o pasaron cosas bastante delicadas en Chubut. Y quizá desde acá no se toma dimensión de lo delicado que está ocurriendo allá. ¿Usted puede describir esa situación? Sí, bueno, Chubut, de hecho, lamentablemente es vidriera nacional siempre por causas de corrupción, por papelones institucionales. De hecho, actualmente estamos atravesando la crisis económica, financiera e institucional más grande de nuestra historia. Para darte un ejemplo concreto, hace más de 4 años los chicos no tienen clases de manera regular. Hay un chico, por ejemplo, estuvimos hace poco en Comodoro Rivadavia, que la familia nos contaba que está en 3er grado de la escuela primaria, pasó por decreto y nunca fue a la escuela. Tiene serios problemas para aprender a leer, para aprender a escribir, problemas emocionales por no tener vínculo con los compañeros. En materia sanitaria, por ejemplo, hay retención de servicios en los hospitales públicos, no hay insumos. Los jubilados, después de haber aportado toda una vida para tener una jubilación digna, no cobran en tiempo y forma. La verdad que es una situación muy angustiante la que se está viviendo en Chubut, una provincia petrolera, con el primer stock ovino, con pesca, con turismo, una provincia prácticamente imposible de fundir y lamentablemente la fundieron en tiempo récord. Lucas. Nacho, te quiero preguntar ahora lo que tiene que ver un poco con, bueno, sos el senador más joven electo, ¿no? En lo que tiene que ver en la historia de nuestro país. Y te quiero llevar un poco al análisis sobre cómo ves la política, ¿no? Siendo joven, 32, 33 años, ¿no? ¿Tenés? 33. 33, ahí va. ¿Cómo ves, cómo analizás el mapa de la política en cuanto a cómo los jóvenes se van involucrando, ocupando, en este caso, como vos, cargos políticos representando al pueblo? Yo creo que es sano que haya un trasvasamiento generacional, pero no por una cuestión etaria solamente. No se trata de tirar por la ventana a un dirigente de 60 por 2 de 30, sino de un cambio de mentalidad en el paradigma de construcción de un espacio de poder donde se pueda dialogar. Creo que la Cámara Alta siempre fue refugio de exgobernadores en vías de retirarse, expresidentes, con otra cabeza, con otra agenda, con otra mentalidad. Y hoy el hecho de que los sub-35 podamos tener representación parlamentaria nos lleva también a poder discutir otras agendas de empleo joven, de medio ambiente. Claro. Me parece muy importante para el Poder Legislativo tener una mirada más joven. Y también de formas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp donde estamos todos incluidos, del Frente de Todos, pero que del Peronismo Federal. Ese, el grupo de WhatsApp, las cosas que dirán, me muero, de los viejos. No, digo. ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo se llama primero? ¿Tiene nombre?
Sí, sí, se llama Sub-35. Mira, Mira. se mataron con el nombre. Clásico. No se mataron. ¿no? Sí, sí, no hubo mucha creatividad en el nombre, pero la verdad se dan debates con más o menos vehemencia, pero siempre en un ámbito de tolerancia, de respeto, Bien. e incluso hemos podido avanzar en proyectos con la firma en los dictámenes de Bien. todos los bloques. Me parece Dame que un es importante. ejemplo. Dame un ejemplo que te acuerdes de algún proyecto que haya salido, que se cocinó ahí en ese Sub-35 WhatsAppero y llegue a las comisiones, que trasciende, ¿no? Por Obviamente. ejemplo, uno fue la emergencia ignífuga por el tema de que pasamos en mi provincia, donde había una discusión por ahí en lo que era labor parlamentaria, y desde ese grupo pudimos avanzar en generar los consensos necesarios en cada bloque, ley de humedales. Bien. La verdad que tenemos presupuestos mínimos para pasivos ambientales. Son proyectos que sobrevuelan un poco las cuestiones más partidarias, ¿no? Tienen que ver con cuestiones de economía, por ejemplo, ley de reactivación productiva para la Patagonia. Bien, bien, me gusta. ¿Qué es lo que vos todavía estás ocupando la banca de diputado nacional? Sí, hasta mañana renuncio. Ah, eso quería saber, porque, bueno, pero ya que está la pregunta vale igual, que, en la semana, el programa que está siendo ahora grabado hasta este momento, es diputado nacional, por esta semana nomás. Pero, ¿qué temas deberían salir, sí o sí? Porque se está pidiendo que se traten de forma urgente un montón de temas. Es una ensalada de temas, entre los cuales hay algunos muy importantes, muy interesantes, y hay uno especialmente que es el de la ley de envases, que, bueno, se teme que con un porcentaje se les cobre a las empresas que hacen envases para que la economía fluya mejor circularmente, se pase eso al cliente, a los consumidores. ¿Qué leyes tendrían que sí o sí votarse, crees vos, que ya tengan despacho de comisión, o tal vez no, este año lo que resta? Bueno, que no tiene dictamen, para mí la primera ley que tenemos que tratar es educación esencial. Bien. Yo creo que no se puede hablar de futuro, de agendas de desarrollo, si no le damos la oportunidad a los más chicos de tener la única herramienta por excelencia que les permite defenderse el día de mañana de cualquier injusticia en la vida, y eso es la educación. Y hoy, la verdad que la Argentina, no solamente en Chubut, sino en muchos distritos, no solamente por un tema de la pandemia, sino por conflictividad gremial y demás, no se les puede garantizar ese derecho. Yo creo que el proyecto que tiene que salir, y con amplio consenso, es la emergencia educativa y garantizar la educación como un servicio esencial. Bien. Y por otro lado, me parece que obviamente es más complejo y necesita también el apoyo del Ejecutivo Nacional y que por unanimidad se pongan de acuerdo todos los gobernadores, pero hay una deuda pendiente desde la reforma de la Constitución en el 94, donde justamente ese mandato tiene origen en las asimetrías que se han generado en nuestro país, la última ley de coparticipación federal. Yo creo que hay que discutir una nueva ley de coparticipación federal con seriedad y con una mirada puesta en una Argentina verdaderamente federal para salir de ese centralismo que es macrocefálico en su centro y con extremidades flacas a lo alto y al sur de nuestro país. Bien, va a ser interesante ver este Senado de composición diferente por primera vez en muchos años y cómo llegan a un acuerdo para que las leyes fundamentales vayan saliendo. Gracias, Nacho Torres. Ya vamos a tener oportunidad de hablar de tus propios proyectos que esperemos se concreten. Gracias, senador electo. No, por favor. Gracias a vos y un abrazo grande a todo el equipo ahí del canal. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, está bueno. Yo voy a formar un equipo, en WhatsApp de los sub... No, mejor no digo nada. Sí. Chicos, ¿cómo Somos viene? todos jóvenes. Claro, sí. No nos tiremos abajo, ¿no? No, Bueno, de nuevo. yo hablo desde bastante Sí. caradura, pero bueno. perdón. Pero, ¿cómo creen que va? ¿Qué leyes van a salir? Porque, como decíamos, en el Senado se cocina el dinero que va a infraestructura de cada provincia. Son temas muy importantes que tienen que tener un asiento y un acuerdo, sobre todo del oficialismo, que es el que intenta poner en agenda los temas para gobernar. ¿Cómo lo ven? Sí, bueno, el Senado es la representación de las provincias Sí. y la Cámara de Diputados, los legisladores son los representantes del pueblo. Claro. Ahora, hay dos cosas muy interesantes que dijo Torres. La primera
con respecto al grupo WhatsApp y alguna que otra broma que hicimos con él, por el nombre original que le pusieron, es que pueden dialogar con diferentes fuerzas políticas, incluso con los que más se pelean después en el recinto o a nivel político, bajo un manto, como él declaró, de tolerancia, que pueden hablar más allá de no estar de acuerdo. O sea, se puede discutir, se puede no estar de acuerdo en un montón de ideas sin necesidad de llegar a los extremos y a una postura más radical, que eso te lleva a fanatismos. Eso por un lado. Y después por otro, que lo dijo a lo último, el tema de la coparticipación federal. Y eso es una cuestión muy delicada para los gobernadores, Karin, porque nadie quiere poner de la propia. Claro. Entonces vos tenés a las provincias, tenés a los municipios y no quieren perder el ingreso de su dinero propio. Obviamente que después los municipios le piden a la provincia, las provincias le piden a Nación, claro. Y terminamos teniendo un Estado que se va gigantando, pero sin tantos recursos, y en el fondo y en el final del camino siempre el que termina perjudicado es el sector pyme, que es el más importante en la Argentina. Sobre todo Chubut, ¿no? Una provincia que está muy complicada económicamente, sí. No solamente económicamente, que tiene un impacto social, un poco lo que siempre, lamentablemente, como mencionaba él, sale en las noticias, esto de las clases, de la educación, sí. Que viene con un atraso, pareciera como si fuera un país paralelo, ¿no? Por las situaciones que pasan. Y bueno, me parece que también en la Cámara de Senadores se tiene que dar esta discusión, sobre todo porque la coparticipación tiene mucho que ver. Así es. Bueno, veremos entonces si los sub-35 movilizan el Congreso, como de hecho está entrando. Caro Lozada es otra también debutante en política, colega nuestra, que entra por la provincia de Santa Fe y en una renovación interesante, porque Senado es otra cosa que diputado. Diputado es el pueblo, Senado son los expresidentes, exgobernadores, pero evidentemente hay un cambio. Debutantes y gente muy, muy joven también van a ser parte de la Cámara Alta. La dejamos por un ratito a la Cámara Alta, vamos a la Cámara Baja, y un ganador que viene de la izquierda y viene de un trabajo sacrificado y viene también de la militancia más profunda y comprometida, y lo presentamos de esta manera. Alejandro Vilca nació en el seno de una familia humilde y junto a sus 4 hermanos fue criado por su mamá Luisa Salas. Corrían los 90 cuando Alejandro era estudiante secundario y ya participaba en las marchas de los trabajadores estatales apoyando sus reclamos. Al terminar los estudios, Alejandro obtuvo una beca para estudiar arquitectura en la Universidad Nacional de San Juan. Allí participó de la lucha contra la reforma educativa del gobierno de Carlos Menem y dio sus primeros pasos en la militancia de izquierda. A los años tuvo que volver a su Jujuy natal y se convirtió en uno de los fundadores del Partido de Trabajadores Socialistas en esa provincia. Se convirtió en trabajador de la recolección de residuos en el popular barrio Alto Comedero y por primera vez en la historia es electo en Jujuy un diputado que es recolector de residuos, colla y militante de izquierda. Le damos la bienvenida al flamante diputado electo por el Frente de Izquierda, Alejandro Vilca. Impresionante, 25% saca la izquierda, ganando incluso al Frente de Todos, ¿no, Marian? Alejandro Vilca, ¿cómo va? Karin Cohen, un placer, bienvenido. ¿Qué tal, Karin? Un saludo grande, ¿no? Igual. Muchas gracias. ¿Y qué pasó con la arquitectura? ¿Te diste cuenta que no era cuando te fuiste a estudiar y después volviste a tu provincia? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que trabajaba y estudiaba. Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana y después volví a entrar a la facultad a las 8. Entonces me dormía mucho y bueno, y mi hijo mayor estaba por nacer. Así que, bueno, era un esfuerzo muy grande, ¿no? Como muchos otros chicos que son hijos de trabajadores, ¿no? Les cuesta un montón, bueno, y no pudo continuar, ¿no? Cuando viste el número que ha sacado Alejandro, la fuerza que tiene la izquierda en una provincia que es radical hoy por hoy, que está dominada por la oposición nacional, ¿qué pensaste, qué creíste, qué dijiste, qué sentiste en ese momento cuando te enteraste del número? Histórico. No, algo histórico, la verdad que para mí, para mis compañeros y para muchos trabajadores, la verdad que esto fue una gran alegría, ¿no? Entre muchas malas noticias, ¿no? Que por ahí en el interior profundo, la desocupación, la falta de oportunidades, no hay, bueno, cuesta mucho poder tener un futuro, ¿no? Para muchos jóvenes que se tienen que ir a otras provincias, el poder adquisitivo que no alcanza para llegar a fin de mes, bueno, una de las pocas alegrías de por ahí, ¿no? En una fuerza como la nuestra que viene de abajo, enfrentar a dos oficialismos, ¿no? Claro. Tanto el Frente de Todos como al Frente Cambiemos del gobernador Ricardo Morales,
mostró de que hay un sector grande que quiere decirle basta a los políticos que gobiernan para los ricos y pone en pie una alternativa política a los trabajadores como la oposición en la provincia de Jujuy, ¿no? Así que un orgullo grande, pero también muy agradecido a toda la gente, porque sin ellos era imposible poder lograr esto, ¿no? Ya lo creo. Chicos, Mariano, Lucas. Vilca, ¿cómo le va? Bueno, primero que nada, antes que nada, felicitaciones. Y después lo que le quiero preguntar es, más allá de los festejos, por supuesto, del Frente Izquierda, que ha logrado bancas muy importantes en la Cámara de Diputados, me imagino que también miraron de reojo lo que ocurre con la derecha, ¿no? Que también ha conseguido un porcentaje que de alguna manera considera que lo pone como unos oponentes directos. Sí, yo creo que es la misma situación nacional, la crisis económica y social que hace que surjan estos, digamos, espacios de derecha, ¿no? Muchas veces alentado por algunos medios o algunos sectores empresariales porque expresan profundamente lo que sus pretensiones, ¿no? De ir contra los derechos sociales, contra las conquistas laborales, incluso con discursos xenófobos, ¿no? Eso por un lado, pero lo que hay que ver también es que por otro lado surge también una expresión de los trabajadores, de los sectores explotados que quieren decirle basta, ¿no? Porque en estas situaciones siempre se debate quién va a pagar los platos rotos de la crisis, si son los trabajadores o son los ricos. Bueno, parece todo indicar que la discusión esta de la deuda externa o la reforma laboral apunta a que los trabajadores, bueno, creo que en el interior profundo y sobre todo la izquierda, creo que surge esa fuerza de los trabajadores de abajo que quiere decirle basta y defender los derechos del pueblo trabajador, pero también sus reivindicaciones. Vilca, buenas noches. Un tema que siempre genera rispideces, el tema laboral. Llámele discusión, flexibilización, nuevas reglas, acondicionarse al nuevo siglo. ¿Usted cree que es una discusión que se tiene que dar en algún momento o vamos a seguir en la situación actual donde muchas cosas están atadas con alambres? Mira, yo creo que lo que hay que discutir es lo que le están sacando a los trabajadores y lo que se están llenando de plata a los empresarios. La verdad que en momentos de pandemia y de crisis económica, los que la han pasado mal ha sido el pueblo trabajador. Muchos se han quedado sin trabajo, han resignado conquistas, pero esto ya llega a un límite inaudito, ¿no? Y creo que la situación y las elecciones han mostrado esto, ¿no? Que se expresan en dos extremos. Pero se sigue todavía un ajuste permanente. Hasta ahora han venido ajustando y ahora quieren ajustar más. Entonces, yo creo que lo que hay que discutir es cuál es la agenda del país. ¿Es la deuda con los empresarios o la deuda social profunda que tenemos con nuestros jubilados, con nuestros niños, que más del 60% está bajo la línea de la pobreza, o el poder adquisitivo de los trabajadores, que cada vez cuesta más llegar a fin de mes, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que discutir otras prioridades, no las sociales. ¿Cuál va a ser el primer proyecto que puedas llegar a presentar? Y al mismo tiempo te quiero preguntar, la izquierda es conocida en diputados por la mayoría de las veces oponerse, o poner los límites más bien a lo que es o la ambición de ciertos grupos que representan más bien la cuestión empresarial u otra mirada de país que tiene el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio más conocida, que la izquierda rechaza. No al fondo, no a unas cuantas leyes que ellos consideran buenas. ¿Cuál sería el papel hoy por hoy de la izquierda activa de proponer? Porque la del límite y el de la no queremos esto en nombre de los trabajadores ya la conocemos. En ese sentido, ¿cuál sería? Mira, nosotros tenemos como principio todo lo que vaya en favor de los trabajadores, vamos a ir por todo, ¿no? O sea, no nos vamos a negar y vamos a apoyar. Lo que va en contra, obviamente, también. Nosotros de Jujuy queremos plantear una necesidad, ¿no? De una ley interzafra o intercosecha para muchos trabajadores rurales de las cosechas, ya sea del tabaco, el limón o de la zafra, donde queremos reconocerle, ¿no? Más allá de los tiempos de las cosechas, cuando termina el tiempo restante del año, que se le reconozca un aporte por manteniendo la obra social, claro, y se le reconozca el tiempo de la cosecha como anualizado, porque son los trabajadores que no se pueden jubilar, son los trabajadores golondrinas. Bueno, un proyecto así sería muy importante, no solamente para trabajadores de Jujuy, de Salta, de Tucumán,
que después están a la merced de la explotación y el abuso laboral, ¿no? Bien. Algo que para nosotros nos interesa, entre muchos otros proyectos que queremos llevar, pero sobre todo que se conozca, ¿no? el interior profundo, donde por ahí está silenciada la voz del pueblo trabajador. Vayan a Jujuy. Yo conocí hace muy poco a Alejandro, Muy lindo. y el mundo Aymara, el mundo Colla, es de una maravilla profunda como la Pachamama misma. Así que gracias por todo, gracias Alejandro, felicitaciones, y ojalá esos proyectos vayan llegando y vayan teniendo el acuerdo, sobre todo de las fuerzas con mayor poder. Gracias, diputado electo, un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, bien, señores, nos queda más, mucho más en este Procases, y vamos a hablar de violencia, porque estamos bombardeados de noticias que tienen que ver con la violencia, la sentimos todo el tiempo, y la sensación es temor y miedo, desconfianza, por lo tanto un tejido social absolutamente roto en este sentido. Vamos a indagar un poquito y a ver si nos animamos a ver las propias violencias de cada uno. Ya volvemos. Nuevo bloque de Procases, el último, para hablar de algo que está entre nosotros y que nos rodea y que la sentimos también muchas veces. Vamos a hablar de violencia. Si yo te digo violencia, ¿en qué pensás enseguida? ¿En la de la calle? O tal vez la de tu casa, o tal vez algo que recordás. O tal vez pensás en esas violencias que tienen que ver con mucha gente, en países donde está tomado por grupos y narcotráfico, o en el conurbano, o en nuestro país en distintos lugares, y la tomada de tierra. ¿Qué pensás cuando pensás en violencia? Con nosotros está Mariana Barros de la Serna. Ella es licenciada en Psicología, especializada en violencias y abuso. Hola, Así Mariana. Hola, Karen, ¿cómo andas? Muchas gracias Por favor, invitarme. un placer, porque la cuestión es que se trata de desmenuzar lo que tiene que ver con esto, que es lo que estamos viviendo nosotros. ¿Vos crees que como sociedad estamos más violentos o se habla más del tema que otras épocas, que cuando, por ejemplo, éramos chicas? Yo creo que la sociedad está más violenta y creo que si empezamos, a ver, clásicamente en todos nosotros hay pulsión de vida y de muerte, ¿no? Bien. Todas las conductas agresivas, que no necesariamente son violentas, que es diferente, pertenecerían al grupo de las pulsiones de muerte. Y acá, cuando hablamos de violencia, me parece que una parte muy importante es las primeras relaciones familiares, ¿no? Bien, bien. En el núcleo familiar, padres o las personas que ocupan ese lugar, porque muchos chicos no son criados por sus padres biológicos. Y en esas relaciones, cuando hay patrones de conducta violentos, hay una tendencia en los chicos a repetirlo. En esa primera relación madre-hijo hay un tercero que es el padre, que clásicamente es el que aporta la ley, el super-yo, las normas morales. Si nosotros vemos dos chicos de 2 o 3 años jugando, por ahí uno de ellos le llama la atención el juguete que tiene el otro y se lo quiere sacar. Y ahí están los padres y dicen, no, pedí por favor, gracias. Hay una educación que está a cargo primero de la familia. Pulsión de muerte, ¿cuánto tiene que ver? Porque en todos nosotros está Todos ahí. eso. Sí. Nada más que tiene mala prensa, nada más que eso no se siente, eso está mal sentirlo, no te pelees Exacto. porque está mal pelearte, pero pará, si viene alguien a atacarme, yo me defiendo. En ese sentido, esa violencia, tal vez la palabra violencia no, pero esa carga de emoción fuerte está. El tema es que no lo aceptamos. Yo creo En nosotros que, entonces sí. lo vemos, lo rechazamos y por supuesto le ponemos el mote de eso está mal, la violencia está mal porque puede acabar con la vida. Quizás eso no sería exactamente la violencia. La violencia es un patrón de conducta que lo que quiere es el control Bien, y, o por ahí la imposición de mis ideas a través de la fuerza. Hay cierto grado de conducta agresiva, por ejemplo, o de sentimientos del lado más negativo que nosotros tenemos, si en la educación a los chicos se les enseña a ir reconociendo que pueden estar de mal humor, que eso, están enojados. las emociones negativas. Exactamente. Habilitarlas. Totalmente, ponerle palabras.
Porque si no, ¿qué pasa? Si vos decís, no, portate bien, haz esto todo bien, es todo bien, la vida tiene que ser todo lindo, todo bien, ¿qué ocurre con un niño que no se te le permite expresar o el enojo o la frustración o el llanto o el no llores o no te quejes? Bueno, ¿Qué pasa? cuando decís no llores, estamos hablando por ahí de conductas más machistas, de Sí, mostrar un signo de debilidad, los hombres no lloran, no expresan sus sentimientos y en realidad... Bueno, a la mujer también se le dice, no seas tonta, no llores. A la ¿Cómo mujer, vamos a decir eso a sí, un chico? no tenés que demostrar que te importó. Eso. En realidad. Terrible. Yo creo que sí, por ahí esto de que todo tiene que ser perfecto, en familias muy estructuradas, que tienen educaciones muy rígidas, donde no se le da lugar a la expresión de los sentimientos por ahí ni negativos ni positivos, hay como una acumulación, pero no le podemos echar la culpa solamente a eso. Me parece que hay un papel importante de la sociedad. Dijimos, los padres, empezar a que los chicos empiecen a expresar sus sentimientos positivos y negativos sin censurarlos. Eso. Muchas veces claramente no es lo que uno dice, sino es la forma en que lo dice. Me gustó una vez una frase que me dijeron, un chico no solo te escucha, sí, te escucha, te ve, sino que te lee acá. Bueno, ahí está. Entonces uno educa, esto es una cosa muy importante lo que vas a decir, porque uno no educa con lo que dice, uno educa con lo que hace. Entonces en las familias donde hay un doble mensaje, también el chico le crea mucha confusión. Yo te diría que otra cosa que es muy importante es no la simetría. Vos no sos hijo, vos no sos amigo de tu hijo. Tu función como padre es educarlo. Entonces, en las familias donde hay disciplina y patrones más claros, donde se le permite al chico expresarse, donde no se censura sus emociones, ni están buenas ni están malas, es lo que siente, es lo que le pasa. Es lo que le pasa, habilitado. Y después diríamos que hay otro papel que es el de la sociedad, porque nosotros cuando vivimos en la sociedad también aceptamos reglas de conducta, que son las normas sociales. Y yo creo que en este momento por ahí lo que está pasando también es que el que normalmente se tendría que hacer cargo, que es la justicia, desapareció. Entonces la gente, por un lado, toma la justicia con mano propia y llegó a un punto como de hartazgo y de... ¿Eso qué es frustración frente a lo que se piensa que debe ser lo correcto? ¿Es que el Estado me cuide? Yo creo que sí, que hay mucho desamparo, que además estamos naturalizando vivir en una sociedad donde el Estado no nos cuida, donde no se respetan, digamos, las leyes, donde diría que las penas son muy bajas y no se cumplen. El tema de la violencia que estamos viendo de género, la intolerancia hacia la gente que no piensa como yo, me parece que todo eso está un poco expresando el hartazgo de una sociedad que dice, a ver, los presos los sueltan, las penas no se cumplen. Bien. Y el germen de violencia, tal vez expresado en las redes o en un trato atropellando al prójimo, estacionando en triple fila en el colegio. Sí, porque son esas pequeñas violencias las que después quiero. Espérate, licenciada, que está Lucas, que te quiere preguntar. ¿Qué tal? Buenas noches, primero que nada. Hola, Lucas. Venimos de unas semanas de campaña política, de muchas propuestas, de muchos canales de noticias mostrando situaciones de inseguridad en distintos lugares de nuestro país. Y los políticos, de alguna manera, de una forma muy liviana, comienzan a decir la siguiente frase, esto de proponer la baja de la imputabilidad, ¿no? Y usted que conoce de niños, de niñas, de hogares, ¿qué le pasa cuando escucha esto como tan suelto, tan libre, ¿no? Se puede hablar de una situación tan delicada como puede ser la delincuencia en los más pequeños, ¿no? La pregunta exacta sería, ¿qué pienso sobre la baja de la imputabilidad o...? Claro, sí, puede ser eso o puede ser, digamos, que le genera a usted que tiene tacto en estos temas, cuando los políticos sin tanto conocimiento salen con la bandera de la baja de la imputabilidad. Yo creo que es simplificar una situación que es mucho más compleja que todo eso. Me parece que lo que vimos la última semana es bastante terrible porque es como si la vida no valiese nada, porque no solamente te roban, porque si vos le das todo te matan igual. Es como si no existiese el valor a la vida humana y eso habla de una sociedad que se está volviendo cada vez menos empática hacia el sufrimiento.
A ver, por eso digo, hay muchos momentos, es como si fuese una, ¿viste esas muñecas rusas de lo más chiquito a lo más grande? Dijimos, la bueno, mamushka. la familia, las primeras relaciones, los patrones de conducta, el respeto, la posibilidad de que un chico exprese sus sentimientos, que diga que está enojado, que no le gusta. Después, la escuela ocupa un lugar muy grande, sobre todo en los chicos en situación de vulnerabilidad, porque ahí encuentran contención. Ahí encuentran figuras con las cuales se pueden identificar, personas, estos chicos que no son mirados en su casa, de golpe sí encuentran figuras que les prestan atención, que se ocupan, que se dan cuenta, porque también la escuela sirve para denunciar si existe violencia en la familia. Sí. Por lo tanto, cuarentena fue tremendo para ellos. Tremendo. No solamente el hecho de... Yo he estado, justamente porque trabajé muchos años en hogares convivenciales de provincia, mucho en contacto con las escuelas, y las escuelas cuando funcionan no solamente comen, les dan una contención. Total. Son X horas que están metidos ahí adentro, que tienen que aprender reglas, convivencia. Bueno, ese es otro punto importante. Me parece que 1 millón o más de 1 millón de chicos que no han recibido educación, que no tienen contacto con gente, digamos, que salen un poco de su núcleo familiar, es grave. ¿Marian? Mariana, buenas noches. Hola, Mariano. Hay algo muy interesante que vos planteabas al principio de la entrevista sobre el tema de la conexión familiar. Sí. Y uno es agradecido por la familia que tuvo y la educación que recibió, pero vos que sos especialista sobre el tema, ¿cuándo viste que empezó a realizarse o a ver esa desconexión con más claridad? Porque tampoco es una cuestión de generalizar que ahora todos los padres tienen fallas o son malos, obviamente eso no es así. No. Pero fue hace 10 años, 20 años, 30 años, y después la segunda es, ¿cuánto tiempo lleva a recuperarse en cuanto a lo cultural, digo? Mira, empiezo por el final. Lo cultural es muy preocupante. Ustedes se acuerdan el caso de la chiquita M, ¿no es cierto? Sí. Situación de la vulnerabilidad. Ella es tercera generación de situación de vulnerabilidad, madre y abuela. Madre con situaciones de vivir en la calle, con situaciones de problemas de droga, y abuela. Yo creo que ahí se simplificó, porque yo que trabajé muchos años en hogares y tuve mucho contacto con la ley, o sea, porque trabajamos a partir... A ver, en la Argentina hubo un antes y un después, que es la 26061. Durante casi 100 años existió la ley del patronato, o sea... La 26061 es una ley que dice el niño es sujeto de derecho. El niño tiene derecho a estudiar, aprender y ser escuchado. Ahí cambió mucho. La verdad que cuando se trabaja bien, sobre todo en los chicos judicializados, ¿qué quiere decir judicializados? Se toma una medida por 180 días para tratar de, se lo saca del núcleo familiar, cosa que no se hizo con esta chiquita, inmediatamente se la dieron a la madre, a la abuela, digo. Y se evalúa una estrategia de egreso, que puede ser volver con la familia, pero para la familia tenés que trabajar para que no vuelva a la misma situación. Cuando lo vi, y yo te diría que en los últimos 5 años, y no es casual y me parece que va de la mano de la situación económica, claro. Porque vivimos en un país donde, a ver, está devastado en muchos niveles, sí. Tenemos arriba de 40% de pobreza. Sí. Los niños más de 60, sí, cerca de 60. Entonces es como una situación que se va retroalimentando. Por supuesto, todas las familias no son malas, hay familias, cada una hace lo que puede con la historia que tiene. Sí. Por eso te digo, tercera generación de vulnerabilidad, claro. ¿Qué podés esperar? Que esa chiquita tenga hijos, digamos, en las mismas condiciones. Exactamente, sí. Porque aprende que el amor es de una manera y aprende porque no vivió de otra forma. Entonces no es que nacen así, sino es lo que ven. No nacen así. Pero yo me espanto cuando escucho a políticos de altísimo nivel diciendo, bueno, están los delincuentes que ya son así. No es así. No tuvieron ni las armas, ni las posibilidades, ni la educación para entender que el amor es de otra manera. Hablando de eso y de violencia de género, ¿no te parece riesgoso el hecho de presentar víctima-victimario y de decirle a la víctima, cuídate del victimario, y no trabajar en lo que es víctima, en este sistema del que estamos hablando? Porque Karen, violencia de género es cuídate del malo, y la víctima que cree y vuelve a creer y vuelve a creer y vuelve a creer. ¿Qué está pasando ahí como para
no simplificar tanto el mensaje. No, primero yo tengo una mirada bastante diferente sobre este tema. Yo lo miro como una unidad. Bien. O yo sea, también. porque no todos son víctimas. Entonces, ¿qué pasa en esta relación? Primero, hay maneras de tratar de, digamos, no sé si prevenir, pero darse cuenta que una relación se puede volver cada vez más violenta. Generalmente estos personajes son muy encantadores en los inicios de una relación, claro. pero hay siempre algunos signos que nos demuestran que la cosa puede evolucionar para mal. ¿Siempre están esos signos? Sí. Violencia violencia sería disfrazada. Celos, Sí. control. Sí, por eso me encantan las campañas que muestran que eso es violencia. Totalmente, también. celos, control, no vayas a tal lado, ir aislando cada vez más. Yo creo que se arma como una trama alrededor de esta Bien, persona bien. y la agresión cada vez va subiendo de tono, pasa de no salgas, un empujón, un apretón y después termina en situaciones que pueden llegar a la muerte. Pero la víctima no ve eso como un problema, sino como un cuidado. Bueno, entonces volvemos a lo que hablábamos en el principio. A ver. ¿De dónde viene esa persona? ¿Dónde está su autoestima que piensa que el amor es eso? Que el amor es el sometimiento, que es el maltrato. Hay también un trabajo bastante particular en cuanto a la autoestima de la persona, porque generalmente la van como aislando de su medio social. Entonces, volvemos a lo que hablábamos antes, de las primeras relaciones, de la familia, del papel que ocupa la escuela, de como sociedad. Si esta sociedad piensa que no hay justicia, que vuelvo a tu pregunta, vos me hablabas de bajar la edad de imputabilidad. La verdad que no creo que solucione el tema. ¿Qué haces con esos chicos después? ¿A dónde van? Porque si van realmente a lugares donde se trabaje bien con los chicos, se vean las causas, pero si van a lo que son nuestros... Claro, el sistema carcelario, digamos, está bueno, devastado, ¿no? O sea, terriblemente. Mira, las personas que más, en Estados Unidos, yo hace muchos años hice unos cursos con profilers americanos para ver un poco, entender cuál es la estructura de personalidad de estas personas que llegan a crímenes tan violentos, ¿no? En Estados Unidos, en los 90 se habló un montón, había 5 veces más casos que en otras partes del mundo. Lo que estamos viendo ahora asusta, porque en los primeros 15 días de octubre 17 femicidios, es un montón. De los que nos enteramos, porque yo creo que hay muchos lugares recónditos en el norte de nuestro país donde que no no nos tenemos ni enteramos. idea. O sea, Bien, que podemos pensar que esas estadísticas son mucho mayores. Y en realidad, en un momento le pregunto al profesor cómo puede ser que en Estados Unidos haya más, y él me dice, primero me hace un chiste, somos una sociedad de malvados, y después me dice, porque todo lo que debe contener al individuo no lo es. La familia, la sociedad, ¿no? Gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Esperemos seguir charlando de estos temas con tanta y enorme profundidad. Chau, Lucas. Chau, Marian. Chao, Karin. Buenas noches, Karin y Lucas. Buen fin de semana. Un placer para quedarnos pensando, ¿no? En las propias violencias, en esas cuestiones que uno hace todos los días que ni se da cuenta, meterle un poco más de conciencia cada vez que hacemos algo que tiene que ver con pasar por arriba de otro. Gracias, gracias. Hasta la próxima.